Buenas tardes, queridos amigos. Voy a hablarles hoy de un tema muy especial, el perdón. Tuve el honor y el privilegio de asistir al taller que sobre el perdón dicta Silvia Corzo en Bogotá. Esto fue pocas horas antes de tomar el vuelo de regreso a Pasadena. Y debo decirles que tuvo un impacto importante en mi vida, tuvo un impacto importante en mis circunstancias actuales y me ayudó mucho. Contribuyó mucho a entender mejor qué está pasando, dónde estoy, para dónde voy. Pero hay más elementos ahí. Primero, pues, el material que tuvimos en este taller es amplísimo. Se habló de muchas cosas, se compartieron cosas muy importantes y se aprendió de las lecciones que nos dieron los demás de una manera formidable. Y yo no voy a poder cubrir todo eso acá, pero les voy a dar las impresiones y las cosas que me impactaron a mí y lo que aprendí, la parte práctica. Yo a veces soy así, pues hay mucha cosa muy importante, muy espiritual que valoro y aprecio, pero además la bondad del taller es que nos enseñó a usar toda esta espiritualidad para enfocarla en las cosas prácticas de la vida y poder progresar. Como algunos de ustedes saben, he tenido un año difícil, lleno de desafíos, de retos, y muchas veces he tenido profundos sentimientos de frustración, de rabia, que por lo general no lo dejan avanzar a uno en el camino. Y después de tener un par de charlas con amigos, con coach, pues la idea era dejar de lado esta frustración que no le hace bien a nadie, que al único que le hace mal es a uno, porque uno se llena de energía negativa, de sentimientos negativos que no lo dejan progresar y seguir el camino. Por eso tomé la decisión de asistir a este seminario. Para empezar, entendí yo que el perdón no es algo fácil, que es una decisión que cuesta trabajo tomar, pero que una vez la tomamos, una vez decidimos perdonar, tenemos el 80% listo. Ya solamente nos resta aprender cómo, saber cómo. Y para eso es el taller, para que los que ya tenemos la decisión tomada podamos ir a aprender y aplicar lo que allá nos enseñan para ser exitosos en el proceso del perdón. El perdón tampoco es algo instantáneo, es algo continuo, es algo que se va manejando con el tiempo y que toca revisarlo, es como una tarea continua. Yo no perdono así, yo debo seguir un proceso y ese proceso finalmente dará como fruto el perdón. Esto me impactó bastante porque es difícil de digerir, pero después lo entendí, tiene mucha lógica. No, los sentimientos y las emociones que están y los estados que están arraigados en nosotros es difícil eliminarlos de un momento a otro. Dentro de este contexto aprendemos entonces a identificar muchos elementos. Por ejemplo, la empatía, el ego, el temor, la rabia. Todos estos elementos de alguna manera tienen que ver con el perdón. ¿Por qué? Porque algunos están en cabeza de quien nos ha causado este dolor y otros están en cabeza nuestra. Y también tenemos que entender que muchas veces el agredido y el agresor somos nosotros mismos y que en esa medida, cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, también tenemos que perdonarnos y no visualizarlos como eso es una cosa que no tiene que ver conmigo. Y aquí es donde entra a jugar el ego. El ego no es malo y nos han enseñado como a satanizarlo, pero no es malo. Tenemos que aprender a entenderlo y tenemos que enseñarle al ego a cómo debe manejarlo, porque el ego probablemente es como un motor que nos impulsa, pero que no debe actuar de una manera egoísta. No necesariamente hay que condenar el ego está allí y es un conjunto de cosas que están dentro de nosotros. Entonces, entendiendo estos elementos ya vamos aclarando un poco el panorama. Después pensamos en la empatía. La empatía nos hace ponernos en los zapatos del otro. Y esto es muy importante porque con eso podemos entender de dónde viene la agresión, qué motivó al otro a agredirnos. Y probablemente pasamos a otro tema que es el miedo. Si entendemos el miedo del otro, porque el miedo es el antecedente
de lo que después es la agresión a través de la rabia. El animal y el ser humano agreden y sienten rabia es porque están asustados. La rabia es hija del miedo. Entonces, si entendemos la persona, de dónde viene, por qué siente esta rabia y a qué le tiene miedo y por qué nos hizo esto, nos queda más fácil entender, y al entender nos queda más fácil perdonar. Es importante anotar siempre que perdonar no es justificar, no quiere decir que lo que la otra persona hizo es correcto ni que a mí no me haya dolido. Sencillamente quiere decir que ya no me afecta, que me libera y yo libero a la otra persona. Así no se lo diga, probablemente él queda liberado y yo quedo liberado de esa carga que me tiene frenando. El no perdonarnos y el no perdonar a los otros nos drena la energía y nos tiene atados y nos impide alcanzar metas. Una vez surtimos el proceso de perdón, liberamos esta energía y podemos movernos y lograr las metas que se nos han hecho esquivas. Y nos frenamos por la rabia, por no perdonar. Como dijimos, el perdón es un proceso, no es inmediato. Y hay que darle mantenimiento, es como ordenar la casa, como ordenar el garaje de la casa. Hay que entrar, acomodar las cosas, botar lo que no nos sirve, conservar lo que necesitamos. Pero resulta que este dolor puede retoñar y de golpes le seguimos metiendo cositas. Entonces hay que hacerlo continuamente, es un ejercicio que hay que mirar para poder tener nuestra cabeza y nuestro interior limpios y ordenados y no dejar que el temor que se refleja en la rabia nos siga frenando. ¿Cómo sabemos que hemos perdonado? Cuando recordamos los eventos tan desagradables y ya no nos duele, ya no nos sentimos frustrados. En ese momento habremos perdonado y eso nos devuelve la energía y eso nos reenfoca para alcanzar nuestras metas. Esto a mí me pareció muy bonito, me pareció realmente una cosa que tiene mucha lógica y yo funciono a ese nivel de la lógica y que haciéndolo de una manera efectiva y sistemática logra los objetivos. Como les digo, el material es muchísimo, pero estoy sacando las conclusiones más importantes de las notas que tomé. Otro concepto muy importante es que mientras que no adquiramos conciencia de cómo funciona esto, vamos a ser vulnerables al temor. Y el ejemplo que pone Silvia Corso en esta charla es el del partido de parqués. Están las fichas se mueven por el tablero y hay alguien que la mueve. Esa es la vida, este tablero de parqués. Pero nosotros tenemos que entender que en nuestra vida, en nuestra carrerita por el tablero, nosotros no somos la ficha, somos quien la mueve. Nosotros decidimos a dónde vamos. Y tenemos que entender que nos van a causar cosas maravillosas y de golpe unas no tan maravillosas. Uno en el parqués a veces corona y gana el juego, a veces está un momentico en la cárcel antes de coronar. Entonces no perdamos la calma, seamos quien mueve la ficha y no la ficha. Estos elementos son muy importantes. La empatía me parece que es la clave más importante. Y también creo que a través de la empatía podemos entender de dónde viene la rabia y la agresión, y al entenderla mejor, al conocer esto, nos queda más fácil liberarla y perdonar, que es el objetivo final. Y yo perdono es por mí, para liberarme a mí. Libero al otro, pero lo hago por mí. Probablemente la indignación y todo esto van a estar ahí y tengo que hacerlas desaparecer. La indignación y la rabia no me sirven de nada, ni le va a afectar al otro. En cambio, mientras yo las tenga, sí me van a perjudicar a mí. Eso es a grandes rasgos lo que vimos. El método para hacer que esto suceda, pues hay muchos, se pueden hacer de 1000 maneras, pero ensayamos un método que me pareció muy interesante, que fue a través de la meditación y visualizando la persona que queremos perdonar o que queremos que nos perdone, porque funciona de las dos vías. Y al hacerlo así, tiene un efecto de que uno está con una tranquilidad mental muy grande, con una claridad mental, le permite ver a la persona y de golpe ver otras personas y otros elementos en el entorno, y esto nos puede hacer entender aún mejor de dónde viene la agresión. Y una vez logramos eso, liberamos. Obviamente no sucede en un solo ejercicio ni en 10 minutos, pero si repetimos este ejercicio varias veces,
vamos a sentirnos más tranquilos. Sin embargo, puede haber otras maneras de perdonar, no tiene que ser meditando pues, ni visualizando, yo estoy seguro que las hay. Hay gente que, por ejemplo, escribe en un papel y escribe una carta y sin mandarla, por el solo hecho de escribirla le sirve. Hay otros métodos, por ejemplo, que me han recomendado, que es hacer un video, mirarse uno en el video y en el video decir todas las cosas que uno siente, cómo se siente, pedir el perdón o perdonar al final, eso también sirve. O sea, métodos hay muchos, lo importante es este 80%, tomar la decisión de perdonar, entendiendo que al hacerlo liberamos la energía que nos tiene amarrados y nos vamos a mover más fácil para alcanzar las metas. Me sobra decir que agradezco mucho el esfuerzo de Silvia Corso, una charla magistral. Agradezco mucho todo lo que compartieron las otras personas que participaron, me dieron muchas lecciones que sirven en la vida práctica. Y dos conclusiones. Primera, no tengo tanto que perdonar y eso me alivió bastante. Al ver los otros casos donde entiende uno que ha habido pues cosas tremendas que son muy difíciles de perdonar. Entiendo que en mi circunstancia, lo que tengo que perdonar puedo hacerlo sin mayor dificultad y espero lograrlo plenamente en un corto tiempo. Y segundo, tengo mucho que aprender sobre este proceso, sobre otros y sobre mí mismo. Entendí muchas cosas al ver la charla y al reflexionar sobre ella en los últimos 2 días. Y la conclusión es, tengo mucho que aprender. Muchas gracias Silvia Corso, la felicito, fue un ejercicio impresionante y espero poder acudir a otra de sus charlas prontamente. Y muchas gracias a ustedes que tienen la paciencia de mirar mis videos, espero que este les sirva porque de verdad lean sobre el tema. Hay una amplia bibliografía que debe estar por llegar en el email y cuando me llegue haré un corto video mostrándoles qué material puede ver. Les recomiendo a Neale Walsh, lo mencionó ella y es un autor que yo he leído mucho y habla mucho sobre la dicotomía entre el temor y el amor. Actuemos con amor, no actuemos con temor. Si actuamos con amor, todo se nos resolverá y se nos abrirán las puertas de la vida. Si actuamos con temor, nos va a dar rabia y nos vamos a frenar. Eso es muy importante y quería dejar esta reflexión como conclusión de este video. Finalmente, les recomiendo que al mirar el video, recuerden que al final pueden suscribirse para que les lleguen las notificaciones. Yo tengo material, ustedes saben, de culinaria, de fútbol y de este tipo de temas que de vez en cuando voy y asisto a conferencias y me gusta compartir con ustedes mis conclusiones, que a la vez de hacerlo me ayudan también a interiorizarlas mejor. Así que suscríbanse y pulsen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos mañana que juega Millonarios. Por la noche esperen el video. Hasta luego.